Nuestras opiniones, experiencias, la vida familiar y las situaciones propias de la vida personal solo nos competen a cada uno de nosotros. Nadie tiene derecho a ingresar en el espacio privado de otra persona y mucho menos divulgar la información, pues estaría atentando contra el derecho a la intimidad, al honor y a la buena reputación. Hoy en el programa hablaremos sobre este interesante tema. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. La intimidad y el honor son dos conceptos estrechamente relacionados con la existencia misma y con el crecimiento interior. Como seres humanos, atesoramos nuestras experiencias pasadas, situaciones actuales, problemas, relaciones emocionales y características físicas y psíquicas que no queremos dar a conocer, pues pertenecen a nuestra vida privada. La intimidad es el ámbito personal en el cual un ser humano tiene la capacidad de desarrollar y fomentar libremente su personalidad. Es así que se considera que está constituida por los datos, hechos o situaciones desconocidas para la comunidad, cuya divulgación nos genera algún daño. El honor, por su parte, es un derecho que tienen todas las personas sin distinción, pues otorga un estatus en la sociedad. Es el derecho que se tiene a la propia estimación, al buen nombre y a su reputación. Antiguamente, el honor se defendía con la propia vida. En la actualidad, este derecho se pone en riesgo en aras de la libertad de expresión. Estos derechos están protegidos a nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta señala en su artículo 12 que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Mientras que nuestra Constitución Política manifiesta en su artículo 7 que toda persona tiene derecho al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz e imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. La protección de estos derechos comienza a plantearse por la amenaza que supone la actividad periodística. Es por ello que este derecho es incorporado por primera vez en la Constitución Política de 1979. Al vulnerar estos derechos, se está yendo en contra del desenvolvimiento natural del ser humano, desde las ofensas a la moral hasta la divulgación de la vida privada de una persona. Existen muchas formas de atentar contra estos derechos. La tranquilidad personal y familiar no tiene precio y debe ser protegida porque de ella depende el desarrollo y la estabilidad del individuo y su comunidad. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre el derecho a la intimidad y al honor, que son derechos de la personalidad y por ende deben ser protegidos. Hoy en día tienden a ser más vulnerados con los avances del Internet y las nuevas tecnologías. Para ahondar un poco más en el tema, estaremos conversando tras la pausa con el doctor Gustavo Romero Umlov, abogado y especialista en el tema. No se mueva, ya regresamos. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y para conversar sobre el derecho a la intimidad y al honor nos encontramos con el doctor Gustavo Romero, abogado y especialista en el tema. Bienvenido al programa. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias. En cuanto al honor y a la intimidad hay varios conceptos. Primero el de intimidad, que me imagino que
para estar, en cuanto a las leyes, diferenciados es porque significan, hay un límite entre intimidad, honor, privacidad. Explíquenos un poco sobre eso. La intimidad como el honor son derechos fundamentales reconocidos no solamente en la Constitución de nuestro país, sino también es un derecho fundamental reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y en la Convención Americana. Eso es uno de los derechos fundamentales de la persona a la cual identifica. Y la intimidad y el honor precisamente son aquellos derechos que identifican a la personalidad. Esto es importante hacer la diferencia, porque no es lo mismo intimidad que privacidad. La intimidad, eso es lo que identifica a la persona, tanto en su aspecto externo como en su aspecto interior. Y la parte del derecho a la privacidad es aquel espacio privado de la cual vive la persona. Y digamos que estos derechos han salido a flote, su protección, porque la prensa los vulnera constantemente. Pero en la vida diaria, ¿cómo podemos identificar que están atentando contra nuestra intimidad o contra nuestro honor? Y si es posible de repente presentar una querella por eso. Sí, pero no solamente, a veces es la misma prensa la que puede vulnerar estos derechos, sobre todo el derecho a la privacidad. Ciertamente hay que reconocer que cuando una persona se convierte en pública, es decir, expone espacios de su privacidad, lo que está haciendo es cediendo a estos derechos a favor de terceras personas para que puedan conocer de ella. Pero voy a poner quizás un caso quizás muy anecdótico, si no mal no recuerdo haberlo hecho en clase. Recuerdo que haciendo una labor profesional, y estando en una comisaría, otra de las partes me comienza a tomar fotografías en este espacio, en esta comisaría, sin por supuesto mi autorización, y comenzó a hacer varias tomas, también acompañada por un oficial. Inmediatamente yo presenté... ¿Por un oficial de la policía? Así es. Que por supuesto después fue dado de baja y después le voy a explicar el por qué. Pero lo que quiero tomar es como ejemplo que esto no solamente afecta a un tema de la relación de la prensa con la sociedad, sino también de las personas entre ellas. Bueno, entonces yo presenté yo le exigí que suspendiera la toma de las fotografías, guardó la cámara con protección de este mal oficial, y inmediatamente en ese acto yo presenté una denuncia por violación a la intimidad. Al principio, como comprenderá, causó un poco de sorpresa, y cuando la llamaron a esta persona que estaba ahí, dijo, no, pero si yo no he entrado a su espacio privado. Entonces le dije, oye, acá no confundamos, la intimidad no es un espacio dentro de una residencia. Un espacio físico. Exactamente, sino también es la identificación de la imagen o de la voz. Si a mí se me identifica frente a la sociedad con esta cara, fea o bonita, como quiera llamársela, esa es la forma en que se le identifica a Gustavo Romero Umlauf. Si se conoce por esta voz es porque efectivamente es parte de la identificación. Esto son parte de los derechos de la intimidad, parte de los derechos de la personalidad. Y eso es lo que la ley protege. Y solamente con su consentimiento podrían, digamos, grabarlo, tomarle fotografías. Efectivamente, que lo que quedó, yo en especial me interesaba que esta denuncia que quedara, más que por hacer el proceso en sí mismo, porque quizá podría no tener resultado, y no era una materia obviamente muy importante, pero lo que sí quería quedar constancia de que se estaba violando un derecho, y por lo tanto lo que estaba haciendo era ejercer un derecho que correspondía protegerlo. En ese caso específico, digamos que violó su intimidad, sí, pero no necesariamente su honor. No necesariamente, pero ni siquiera había que hablar mal de mí para haberlo violado en ese caso. Eso es distinto en caso de la percepción que tienen las personas con respecto de sí misma. A eso se le llama el derecho al honor. Pero solo
con respecto a mí misma o también lo que piensan los demás de uno? Sí, claro, también por eso es que es el honor y la reputación. Sí. Es una percepción de sí mismo y la percepción que la comunidad tiene de esa persona. Y es cuando se viola o se difama, precisamente lo que se está atentando es la reputación. Y si esa reputación puede ser determinable, efectivamente hay un daño. Ya que usted ha dicho la palabra difamar, que se usa hoy en día por doquier. ¿Cuál es la diferencia entre difamación, calumnia, injuria? Bueno, injuria es un insulto propiamente, ¿no? No necesariamente referirme a la reputación. Y después viene la difamación a través de los medios de comunicación y también la calumnia por la acción de algún delito en particular. Esas son las diferenciaciones. Claro. Ahora, en cuanto a los medios de comunicación, ahí también hay un derecho que es la libertad de expresión. Estos dos derechos chocan constantemente. Sí. ¿Cuál es su relación? Bueno, ¿hay una escala de derechos? En realidad es una escala más bien... Bueno, hay escala de derechos, pero también hay una escala de valores. Se supone que debería haber una perfecta coincidencia entre lo que es derecho y valor. No necesariamente siempre, inclusive entre derecho y justicia. Pero no siempre es una relación armoniosa, ni siquiera de la prensa y menos con los políticos. Claro. Entonces, en realidad, si bien existe un derecho por parte de la prensa de hacer conocer alguna determinada información, también pueden violarse algunos derechos. Por eso es que nosotros hemos arrancado nuestra conversación haciendo la diferencia entre la intimidad y la privacidad. Y porque la intimidad siempre es un derecho que debe ser mucho más protegido, no necesariamente así la privacidad. Por eso es que la prensa puede ingresar. Ahora, ¿en qué momento a veces se limita la intimidad y la privacidad? A veces puede ser esta línea tan difícil de poderla diferenciar, ¿no? Pero lo que sí que quisiera un poco subrayar es que la intimidad sí es el derecho protegido, no necesariamente la privacidad, ¿no? Digamos, puede existir obviamente la privacidad de documentos, pero a lo que refiero que como derecho humano propiamente dicho. Es la intimidad. Es la intimidad, y así se refieren básicamente todas las normas constitucionales. A la cual no se puede ingresar ni en caso de personas de notoriedad pública. Claro, porque mira, Stephanie, esto significaría de que no todas las personas tuviésemos los mismos derechos humanos, algo inaceptable. Claro. Es decir, una persona pública no puede tener derechos humanos tan básicos como la intimidad, me parece inaceptable. Eso significa que existirían seres humanos con derechos humanos distintos a otros. Imposible. Sin embargo, la presión social ha hecho que en ocasiones, y lo hemos visto en nuestro país, hasta jefes de Estado den explicaciones de situaciones de su vida íntima, ya no es algo privado. Sí. Bueno, claro, es cierto. Lo que pasa es que a veces ahí se cuestiona, no necesariamente yo lo sustraigo, o lo subrayo, o lo apruebo, sino creo que a veces sienten, primero porque no existe la línea que delimita una cosa con la otra tan fácilmente, a veces es un poco nebuloso, un poco tenue, así oscuro, ¿no? Entonces, a veces le es conveniente, porque lo que comienza a discutir es un poco el tema del honor, de la capacidad de esta persona a poder ejercer un determinado cargo público. Entonces, a veces es preferible exponer su intimidad para esa persona. Bien, doctor Romero, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por su explicación, ha sido excelente y hemos aclarado muchos conceptos con respecto a estos derechos. Muchísimas gracias, Stephanie, por la invitación. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero regresamos con más información sobre el derecho a la intimidad, al honor y a la buena reputación. No se muevan. Bien amigos, nos encontramos con el doctor Juan Morales Godo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre el derecho a la intimidad, este derecho sobre el cual usted ha estudiado y ha publicado algunos libros. Una primera pregunta es, diferenciemos la intimidad del honor. Bueno, el derecho a la intimidad nosotros podemos considerarlo como un espacio existencial que tiene todo ser humano,
libre de la intromisión ajena, de la curiosidad ajena. El derecho al honor tiene dos facetas, ¿no? Una subjetiva, que tiene que ver con lo que yo pienso de mí, con mi autoestima, y también tiene una faceta objetiva, lo que los demás piensan de uno, ¿no? Evidentemente es muy importante en el plano de la realidad hacer el distingo entre estos dos derechos, porque procesalmente tienen un tratamiento distinto. En el tema de honor, por ejemplo, no se admite censura previa. Siempre la responsabilidad es ex post. Hay una suerte de protección a la libertad de información. Y solo si el informador violenta el honor de la persona, entonces esta persona ex post puede reclamar civilmente, penalmente o exigir una rectificación. Distinto es el tema de intimidad. Porque en la intimidad no es ex post, y por eso la protección es directa. Tan es así que el Código Procesal Civil, por ejemplo, en medidas cautelares innovativas, sí es posible adoptarlas en temas de intimidad, más no en el honor, porque no se admite censura previa, ¿no? ¿Por qué es importante proteger la intimidad? Bueno, la intimidad es una fase esencial en el ser humano, ¿no? El ser humano es colectividad, pero también es interioridad. Hay una relación dialéctica entre mi existencia individual, familiar, y la existencia social. Es evidente que tiene que tratar de ver una concordancia, ¿no? Una identidad, pero hay espacios en los que el ser humano necesita reservarse respecto del conocimiento de los demás. Es más, yo estoy convencido que las más grandes creaciones son producto de ese doble relación, pero que sin esa faceta de intimidad sería imposible la creatividad. Yo bebo de la sociedad, me nutro de la sociedad, pero necesito de ese espacio íntimo para... De esa soledad. Usted de esa soledad para libro. la creatividad. Bueno, pero los actores que perturban la intimidad son muchos, ¿no? Y uno de ellos es los medios de comunicación. Pero hay una cosa muy interesante. El Facebook, esta versión donde los jóvenes, los adultos y esta red social que le llaman, todos develan facetas que antes quedaban en la esfera íntima, ¿no? Por ejemplo, las fotos familiares, pero ahora todo esto se va divulgando, ¿no? Estamos frente a una era donde la socialización o la actividad social está avasallando la intimidad. Claro. Bueno, evidentemente que esta es una nueva forma de comunicación de los seres humanos, ¿no es cierto? La informática aquí nos presenta pues esta posibilidad, pero también un conjunto de riesgos. Pero es evidente que quien entra en el tema del Facebook sabe que está expuesto a ello. Por otro lado, el Facebook también te concede ciertos márgenes de privacidad. Tú puedes poner límite en cuando utilizas el Facebook. Pero si no lo haces, es porque expresamente te estás exponiendo públicamente. Yo personalmente, por ejemplo, yo no tengo Facebook, pues yo sé a lo que me expongo. Entonces las personas tienen que conocer o tienen que saber que si bien es un método de comunicación muy útil entre los jóvenes, bueno pues, pero aún así pues hay cosas que uno, si quiere reservarlas para sí, no debe pues utilizar el Facebook, ¿no? Cuando hablamos de derecho a la intimidad, ¿qué contenidos, es decir, qué manifestaciones podemos observar cuando estamos frente a algo que sea realmente íntimo y luego o que se permita algunos tipos de injerencia, ¿no? Claro, cuando uno examina los elementos conceptuales, ¿no? ¿Qué cosa contiene el derecho a la intimidad, ¿no? Tradicionalmente se ha considerado esta fase de ensimismamiento, el tema de la soledad, ¿no? El etudialón que decían los norteamericanos, ¿no? Déjame solo, déjeme vivir mi vida, ¿no? No a la intromisión, no al fisgoneo, no a la observación, ¿no?
Y por otro lado está también el control que la persona debe tener respecto de la comunicación, que sería la segunda faceta, ¿no? Porque si ya yo sé que alguien ha captado datos de mi intimidad, yo sé que además tengo derecho a impedir que ese dato sea divulgado sin mi autorización, ¿no? En el caso de las personas, digamos, comunes y corrientes, como cualquier ciudadano, como nosotros, pero en el caso de las estrellas, mediáticas, de los políticos, ¿no? Ellos están en una situación de riesgo permanente respecto de su intimidad. A veces se cree que no son personajes públicos, y entonces el periodismo avasalla con muchos aspectos de su vida. Aquí todos tenemos derecho a la intimidad, absolutamente todos. Pero los personajes públicos es evidente que ceden márgenes de la intimidad. Ceden. Ahora, no todos los personajes son de la misma categoría, digamos, ¿no? Por decirlo así. Yo tengo que clasificar los personajes para poder establecer quién cede más intimidad. Dentro de los personajes públicos, por ejemplo, hay un grupo de aquellos cuya actuación marcan los destinos de una colectividad. Los políticos, por ejemplo. Luego hay otro grupo cuya actuación es pública, relevante culturalmente, pero no necesariamente están marcando los destinos de la colectividad, ¿no? Ahí están los artistas, los deportistas, que son actividades importantes, culturalmente hablando, pero yo colocaría un grupo aparte. Y hay un tercer grupo de personas que no están detrás de la publicidad, como probablemente sí están los otros, los políticos, los deportistas, los artistas, ¿no? Pero este grupo no está detrás de los medios de comunicación, ni están detrás de que le hagan publicidad, pero son personajes ampliamente conocidos por su desarrollo profesional, por ejemplo, o empresarial, por ejemplo, ¿no? Y entonces resultan ser personajes ampliamente conocidos. ¿Quién cede más intimidad? O sea, en otras palabras, el ciudadano, ¿qué derechos tiene de conocer más de la vida íntima de aquellos personajes? Es evidente que del primero, de los políticos, ¿cierto? No tanto de los artistas o deportistas, mucho menos de los empresarios, pero los tres grupos es evidente que ceden un margen de intimidad respecto de las personas comunes y corrientes. Digamos, en el caso de los políticos, por ejemplo, ¿será importante saber si el político candidato a la presidencia es ateo, agnóstico, o católico o evangélico? ¿Yo que voy a votar tengo derecho a saber eso? Sí, ¿O es un dato íntimo? Ese es un dato íntimo de cualquier persona, ¿no es cierto? Pero yo tengo por ejemplo, si un medio de comunicación, un periodista divulga y hace público que el candidato tal es ateo, ¿se le va a juzgar al periodista? O sea, en otras palabras, ¿es un dato de interés público ello? Lo que para una persona común y corriente es un dato íntimo y nadie tiene por qué entrometerse en ello, ni mucho menos exigirme a mí que yo lo diga. Pero en el caso del político probablemente sí. Entonces tenemos ahí unos márgenes. O sea, hay márgenes que ceden, ¿no? Bueno, doctor, bastante ilustrativa esta revisión de lo que es el derecho a la intimidad. Nosotros le agradecemos por su presencia en el programa Tus Derechos. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, amigos, fue el doctor Juan Morales Godo, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con quien hemos conversado sobre el derecho a la intimidad. Gracias, Francisco, por la entrevista. Amigos, el día de hoy nosotros estuvimos conversando sobre el derecho a la intimidad, al honor y a la buena reputación, que son derechos inherentes a la persona y que debemos hacerlos respetar todos los días de nuestra vida. No solo sirven para las personas de notoriedad pública como políticos, presidentes, artistas, etcétera, sino también para todos nosotros que de repente vemos que alguien vulnera nuestro espacio privado. Solo nos queda ahora despedirnos, pero antes decirles que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, tus-derechos@tvperú.gov.pe y a nuestra cuenta de Facebook, tusderechos-tvperú.
Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú. Mucho más que ver.